¿Qué tal, estimados estudiantes del primero y segundo de secundaria de todo el Perú? Quien les habla, su profesor José Manuel Ríos Terrones, juntos para compartir el área de ciencia y tecnología en lo que concierne a la experiencia de aprendizaje número 7. Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. Bien, estimados estudiantes, vamos el día de hoy a tratar de explicar todo lo que concierne a la actividad número 2, titulado Explicamos cómo las soluciones tecnológicas contribuyen al bienestar de la salud familiar. La competencia a evaluar explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de nuestra actividad es explicar la estructura y las funciones de la atmósfera terrestre y cómo la contaminación del aire produce fenómenos como la lluvia ácida o el incremento del efecto invernadero, relacionando conceptos, características, datos y evidencias con respaldo científico. Bien, estimados estudiantes, para desarrollar esta actividad número 2, vamos a partir de la siguiente situación significativa. Y nos dice: Leti Mabel es una estudiante del segundo de secundaria de la institución educativa Mario Vargas Llosa, que vive en el caserío de Visa de la provincia de Cutervo. Ella ha escuchado en una reciente campaña de salud que quemar leña, carbón u otro material en el fogón de la cocina es malo para la salud. Frente a esto, ella se pregunta si esta práctica está afectando el bienestar de su familia, pues ha notado que en los últimos meses su hermano de 2 años y su abuelita tienen mucha secreción nasal. Con frecuencia le arden los ojos y algunas veces tienen un silbido en el pecho que se agudiza en las noches frías. Por otro lado, reconoce que en estos meses de aislamiento, mantener una convivencia armoniosa y manejar de manera responsable los recursos económicos del hogar ha sido un reto, y aunque no sabe muy bien cómo, quisiera contribuir al bienestar de su familia en estos aspectos. Por ello, y considerando el cuidado de la salud respiratoria, de la convivencia familiar y de las decisiones económicas, nos preguntaremos el siguiente reto, estimados estudiantes, y nos preguntamos de qué manera podemos afrontar las situaciones que afectan el bienestar familiar. Bien, estimados estudiantes, vamos a tocar este tema sobre la importancia de la atmósfera para el cuidado del ambiente en el hogar. Primeramente vamos a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es la atmósfera? Y la atmósfera, estimados estudiantes, es una capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta, cuyo espesor aproximadamente es de 10.000 kilómetros y que nos proporciona justamente el aire que respiramos y favorece también el equilibrio térmico del planeta Tierra, permitiendo justamente una temperatura apta para la vida. Nuestra atmósfera está constituida, estimados estudiantes, por una mezcla de gases que aproximadamente el 78% es nitrógeno, el 21% está constituido de oxígeno y el 1% está formado por otros gases como el dióxido de carbono, el helio, el argón, el ozono, vapor de agua, entre otros. Entonces, recuerden, estimados estudiantes, que nuestra atmósfera está formado por una mezcla de gases
y que el 78% está formado por el nitrógeno y el 21% de oxígeno, y el 1% encontramos casi la mayoría de gases como es el dióxido de carbono, el ozono, el helio, el argón, el vapor de agua, entre otros. ¿Por qué es importante la atmósfera para los seres vivos? La primera importancia, estimados estudiantes, es que el aire de la atmósfera tiene los gases necesarios para la vida, como es el oxígeno, que ya decíamos anteriormente que lo conforma el 21% de nuestra atmósfera, y que nosotros mediante la respiración, es decir, todos los seres vivos, lo utilizan el oxígeno del aire para obtener energía. Otra de las importancias también, estimados estudiantes, es que el dióxido de carbono, las plantas son autótrofas y elaboran su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis, en la cual ellos utilizan la energía del sol, el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales del suelo. En este proceso liberan el oxígeno que envían a la atmósfera. Y otra de las importancias también es el nitrógeno, que es fundamental en la composición de las proteínas. Aunque no podemos utilizar directamente el nitrógeno en la atmósfera, pero hay estimados estudiantes, hay bacterias que sí pueden fijarlo y pasarlo al resto de la cadena trófica del ciclo del nitrógeno, así como observamos en estas imágenes. Otra de las importancias, estimados estudiantes, es el vapor del agua, que forma parte del ciclo del agua, que proviene de la evaporación del agua de los mares y continentes y de la transpiración de las plantas, ¿no? Así como podemos ver acá el proceso o el ciclo hidrológico del agua. Otra de las importancias, estimados estudiantes, que tiene que ver la atmósfera en los seres vivos, es que regula la temperatura. Los rayos del sol son los que inciden durante el día sobre la superficie terrestre, y es el efecto invernadero natural, es fundamental para la vida en nuestro planeta, mediante el cual la atmósfera, por su composición, retiene el calor irradiado del sol y el suelo, permitiendo una temperatura apta para la vida. Otra de las importancias es que tiene una función protectora, y es gracias a la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta procedente del sol. Asimismo, también podemos decir que es el responsable del clima del territorio en que vive cada ser vivo. Y otra de las importancias es la energía del viento, y que esto se ha utilizado para mover molinos, autogeneradores, barcos a vela, o las aves y las plantas para transportar su polen o semillas. Entonces, estimados estudiantes, hemos visto 5 cosas importantes que tiene que ver de la atmósfera en los seres vivos, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la estructura de la atmósfera? Para saber acerca de la estructura de la atmósfera, estimados estudiantes, lo conforman 5 capas, podemos decir. Tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. La troposfera tiene un espesor que va desde los 0 a 15 kilómetros. Acá, estimados estudiantes, es la región que está en contacto con la superficie terrestre. Acá se produce la mayoría de los fenómenos climáticos, como los vientos, las lluvias, los huracanes, las nubes y precipitaciones y otros fenómenos climáticos, estimados estudiantes.
La otra capa, que se llama la estratosfera, que está entre los 11 a 50 kilómetros, acá la temperatura aumenta y puede llegar hasta los 80 grados centígrados. En ella, estimados estudiantes, se encuentra la famosa capa de ozono, que nos sirve de escudo para la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Otro de las capas es la mesósfera, que se encuentra entre los 50 a 100 kilómetros. Acá la temperatura disminuye con la altura hasta menos 90 grados centígrados. En esta capa, los meteoritos que caen a la Tierra se vuelven incandescentes, ¿no? La otra capa es llamada la termósfera o ionosfera, que está entre los 100 a 300 kilómetros. Acá la temperatura ya puede llegar a 2000 grados centígrados durante el día. En esta zona, estimados estudiantes, se producen las auroras boreales. Esta región es la que hace posible las comunicaciones por radio, ¿no? Y la última capa que podemos decir de la estructura de la atmósfera es la exósfera, que se extiende desde la parte superior de la termósfera o ionosfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura. Acá en esta parte ya se encuentran los satélites que orbitan en esta capa, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, hemos hablado de cada una de las capas que forman la estructura de la atmósfera. Aprendo en casa. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Cuando hablamos de contaminación atmosférica, estimados estudiantes, nos estamos refiriendo a la contaminación del aire, que representa un riesgo ambiental para la salud, causando enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. Por lo tanto, es importante reducir el incremento de las emisiones de gases domésticos, como es el dióxido del carbono y el monóxido del carbono, entre otros, ¿no? Y nos dice que la salud, pues, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y las causas de la contaminación del aire, estimados estudiantes, está relacionada con la quema de combustibles fósiles, como tenemos el carbón, el petróleo y el gas. La combustión de estas materias primas, estimados estudiantes, se produce por los procesos industriales y de transporte terrestre principalmente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que liberan sustancias como el dióxido y el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. El aire de las ciudades de mayor población tienen partículas sólidas suspendidas. Su composición incluye humo, polvos, cenizas, entre otros, de tamaño microscópico. Estas partículas forman densa neblina gris en las ciudades conocidas como el smog. Ahora sí, estimados estudiantes, vamos a hablar acerca de los efectos de la contaminación atmosférica. Y cuando hablamos de los efectos de la contaminación atmosférica, nos vamos a referir a la lluvia ácida. Comienza cuando los compuestos como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno salen al aire. Estos gases pueden alcanzar niveles muy altos de la atmósfera, en donde se mezclan y se reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias químicas, y se convierten en pequeñas gotas de ácido sulfúrico y ácido nítrico,
y que son los responsables de las lluvias ácidas que afectan el suelo y ocasionan erosiones, destrucción de bosques, de ríos y lagunas, y pueden acidificarse y amenazar la vida acuática. El otro de los efectos, estimados estudiantes, es el incremento del efecto invernadero. Y que esto es un fenómeno natural, estimados estudiantes, y es necesario para la vida. Hay que entenderlo eso, que es un fenómeno natural y necesario para la vida. Esto ha permitido que la temperatura del planeta sea habitable. Sin embargo, en los últimos años este efecto ha sido mayor de lo normal, justamente por el aumento del anhídrido carbónico, el gas metano, el óxido nitrógeno y otros gases que han incrementado el efecto invernadero, y el calor que irradia a la superficie de la Tierra no se puede escapar al espacio exterior, lo que genera el aumento de la temperatura del planeta, que es el causante principal justamente del cambio climático, estimados estudiantes. Entonces, estos son los dos efectos de la contaminación atmosférica que estamos tratando, como es la lluvia ácida y el incremento del efecto invernadero. Bueno, estimados estudiantes, después de estos temas que hemos hablado acerca de nuestra atmósfera, acá hay una pregunta interesante, ¿no? Que nosotros debemos tomarlo en cuenta y debemos de realizar la práctica justamente para evitar la contaminación atmosférica. ¿Y cómo podemos evitar esta contaminación atmosférica? Es que nosotros debemos utilizar el transporte público, ¿no? Movilizarse ya sea en bicicleta o caminar de un lugar a otro, ¿no? Otra de las formas que también podemos evitar es consumir productos ecológicos, ¿no? Esto se evita el uso de elementos químicos que puede ser perjudicial al ambiente. Y lo importante también hay que tener una cultura de reciclaje y elaborar compostaje, abono orgánico de desechos vegetales y animales, ¿no? También reducir el consumo de plásticos, tener el ahorro de energía eléctrica, apagar las luces y los aparatos electrónicos cuando no lo estemos utilizando. También, estimados estudiantes, hay que evitar la quema de desechos sólidos, porque contribuye al aumento de la contaminación del aire. Y lo más interesante, estimados estudiantes, que nosotros vivimos en la zona rural, siempre hay que plantar un árbol cerca de una casa, instalar un biohuerto familiar. Todas las plantas, por la fotosíntesis, convierten el CO2 en oxígeno, y así nos ayuda a purificar el aire. Otro también, hay que construir nuestra cocina mejorada, ¿no? Todavía hay familias que aún cocinan en tulpas, ¿no? Y todavía no construyen su cocina mejorada. Esto evita la contaminación al interior de la vivienda con humos tóxicos, ceniza y el hollín, ¿no? Que afectan el estado de salud de las personas, ¿no? Y otro también, lo que hoy en día también se está eligiendo es las energías renovables, como la energía solar, la hidráulica, la eólica, entre otros, que no tienen impacto en el hogar y en el ambiente. Entonces, estos son algunas opciones, estimados estudiantes, que nosotros podemos evitar la contaminación atmosférica y ende reducir pues la contaminación, ¿no? De nuestro planeta, y así mejorar nuestra salud también, ¿no? de las personas y de vivir de una forma digna y con armonía. Bueno, estimados estudiantes,
hemos llegado a la parte culminante de esta clase. Quien estuvo con ustedes, su profesor José Manuel Ríos Terrones, desde Cutervo, Cajamarca, Perú. Esperemos que estas clases les sirvan para desarrollar todas sus actividades. Y muchas gracias por escucharnos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego, estimados estudiantes.